Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Carla Pitiot, una amiga de la casa. Carla es abogada por la Universidad del Salvador y actualmente es directora del VICE. Se desempeña como vicepresidenta de la Fundación Éforo. Es secretaria de Acción Social y Relaciones Institucionales de APOC Mesa Nacional. Carla fue diputada de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2015 y 2019. Ha llevado adelante programas, jornadas, campañas y publicaciones relativas a la temática de género. Capacitación gremial, transparencia, inclusión financiera, control y participación ciudadana. Carla, con gusto te escuchamos. Primero agradecer enormemente a la Auditoría General de la Nación por la invitación, pero muy especialmente a una persona también muy especial, que es la auditora Graciela de la Rosa, por su compromiso constante en las cuestiones de género, en cada lugar y en cada rol que le tocó desempeñar, ya sea como parlamentaria nacional, cumpliendo funciones enormes dentro del Parlamento, del Senado, como comisiones que son muy masculinizadas, como la Comisión de Presupuesto, y ahora como auditora general, no solo en su accionar, sino también en transmitir y contagiar a todo su equipo. Por eso quiero agradecer también al equipo de Graciela la constante predisposición para difundir las cuestiones de género vinculadas con algo que es fundamental, que es la gobernanza y la cuestión del control. Así que muchas gracias, Graciela, por la invitación, y además me siento muy cómoda en este lugar porque es mi casa. Y sobre todo valorar, porque veía el programa, valorar cómo se definieron los paneles y la distribución de las voces en los paneles. Y me siento la verdad que muy orgullosa cuando yo hablaba con Graciela en los preparativos de este seminario internacional, ver cómo pudimos cada una, o estamos pudiendo cada una de nosotras desde nuestro rol, desde nuestras funciones, que son diferentes, que son diversas, poder abordar con miradas distintas, en mi caso como sindicalista, hoy cumpliendo una función en el Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argentina, que es un banco de desarrollo, una problemática que nos ocupa y que nos preocupa y que tiene que ver con la pobreza y género, pero incorporándole en este panel un tema importantísimo que es el tema del empleo, del trabajo. Yo suelo decir que el coronavirus no es que nos cambió la vida, pero sin lugar a dudas nos aceleró absolutamente todos los procesos y todos los debates que en algún momento muchos nos resistíamos a dar. Y en ese aspecto, en el contexto del COVID, cuando se aceleran los procesos, se aceleran los debates que se vienen postergando, se rompen también los paradigmas. Y dentro del sindicalismo también sucedió lo mismo. Tenemos que reconocer que como cualquier estructura, también hubo un replanteo del funcionamiento de la actividad sindical. No somos los mismos que antes de marzo del 2020. Las estructuras sindicales y la relación con nuestros compañeros y compañeras también se modificó. Lo que sí sabemos y estamos seguros, y los datos que durante toda la jornada se abordaron y que se plantearon y que hoy y que mañana seguramente también se hablará, es que hay un diagnóstico sostenido de segregación en el mundo del trabajo. Y es una segregación que está vinculada con las cuestiones de género. O sea, esta es una realidad, no es un relato. Hay una segregación por cuestión de género en el mundo laboral. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer cada uno desde nuestro rol? En el rol sindical hay mucho por hacer, pero no se pueden hacer las mismas cosas que se hacían ni antes del 2020, ni hace 10 ni 20 años. La pandemia mencionaba que había acelerado o por lo menos profundizado algunas diferencias, lo decía también Sol y Roxana, pero en algunos casos agravó situaciones. Y en este caso lo que vemos es que ha sacado del mundo laboral a muchas mujeres. Es decir, es como que
siempre el hilo se corta por lo más débil. Bueno, acá sucedió eso, el hilo se cortó por lo más débil, y en este caso cuando uno trata de identificar cuál es el universo de los más vulnerables al momento de que nos aconteció imprevistamente la pandemia, surge naturalmente las mujeres, pero también los jóvenes. No nos olvidemos de los jóvenes. Por eso es que las organizaciones sindicales, y yo lo quería marcar a esto, yo traje 2 placas nada más para compartir con ustedes, porque yo sabía que mucho se iba a repetir, no en el mal sentido, sino creo que estamos con un mismo diagnóstico y posiblemente con los mismos desafíos. Es que las organizaciones sindicales, nuestro rol es acompañar. Nosotros lo que tenemos que acompañar de manera activa a nuestros compañeros y compañeras en este proceso de adaptación en un nuevo escenario. Y ellos nos tienen, cuando yo digo ellos, es desde los compañeros hacia la dirigencia y desde la dirigencia sindical hacia los compañeros y compañeras. Porque es un proceso de crecimiento recíproco. Y tenemos una gran oportunidad. Y no la tenemos que desaprovechar a la oportunidad, para también acelerar una tendencia que viene en el mercado laboral que tiene que ver con moverse en entornos distintos. Yo no digo que tengan que ser entornos flexibles solamente, pero sí son entornos distintos. La OIT lo sostiene y lo que dice es que es crucial reforzar la perspectiva de género cuando uno tiene que dar respuesta a crisis como ha sido la del COVID. Entonces, ¿qué nos dice la OIT? Y lo tenemos que repetir como si fuese un mantra. Tenemos que poner la mirada en los que están en inferioridad de situación en un determinado momento. Por eso nuestra mirada atenta y con una perspectiva y mirada vinculada al género. Por eso es que tenemos que ser capaces los sindicatos, y acá sí me pongo bien firme, de tomar medidas integrales, de hacer cambios estructurales. Nos tenemos que animar. Tenemos que estar a la altura también de los desafíos que nos imponen nuestros compañeros y compañeras. Tiene que haber, hoy la demanda de nuestros compañeros y compañeras tiene que, y lo es una demanda y un requerimiento muchísimo más sostenido y más potente. Y tenemos que ser traductores de esas demandas. Y si no somos traductores de esa demanda, seguramente tendremos que replantearnos cambios también para el adentro de los sindicatos. Porque lo que intentamos durante la pandemia fue que no se deterioraran los empleos, pero también tuvimos que pensar cómo hacíamos para con nuestros compañeros y compañeras acompañarnos en la adaptación a una situación totalmente inédita. Y miren que les estoy hablando, y les estamos hablando de una dirigente sindical que representa a trabajadores y trabajadoras de la economía formal, en relación de dependencia, en el Estado y profesionalizados. Y así y todo, tuvimos que afrontar muchísimos embates. En ese contexto, es imposible, y lo hablaba en el panel anterior, no pensar en un trabajo mancomunado y en alianza entre los sindicatos, los empleadores, el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, todos pensando en un mismo perfil de futuro que sea un futuro sostenible, pero inclusivo. Ahí es donde aparece la primera placa que yo quería compartir con ustedes, que tiene que ver con mucho de lo que hoy se mencionó, la primera placa, que es qué políticas públicas se aplicaron. Acá en realidad hay algunas de las que se mencionaron, y yo, ¿por qué puse estas y tal vez no otras? Y algunas de ellas no las voy a repetir, porque muchas de ellas tienen una lucha sindical enorme por detrás. Es decir, ahí es donde uno ve que el diálogo social, la sinergia y el reclamo desde lo gremial tiene una receptividad por parte del Estado también. Ahora, las luchas, por supuesto, que no siempre son divertidas. A veces hay tensiones en la política y hay tensiones en los reclamos gremiales, pero cuanto más firme es el reclamo y más genuino es el reclamo también, se traducen en políticas públicas que se pueden en algunos casos sostener en el tiempo. Por eso hablaba de un posicionamiento sindical que hoy quería traer a esta mesa porque lo quiero valorar.
Uno de ellos es, y mencionábamos la prohibición de despidos, o sea, ¿qué es prohibición de despidos sin causa justa o por las causales vinculadas a la disminución del trabajo? Fue una medida adoptada por el gobierno vinculada con sostener y prorrogar una ley de prohibición de despidos, porque lo que teníamos que hacer en ese momento era proteger el empleo, proteger justamente un factor que necesitábamos y que tenía que estar resguardado. Y el reclamo gremial fue tomado por la clase política, que no siempre escucha la política ni al sindicato ni a la ciudadanía. Y en este caso yo lo quiero mencionar porque se tomó la decisión a pesar de que había muchas voces encontradas al respecto. Otro es el ATP, el Programa de Asistencia a la Emergencia, Trabajo y Producción, que es un programa destinado a empresa. Pero no hagamos esa dicotomía entre empresa y trabajador. Sin empresa no hay trabajador. Y ahí es donde el Estado miró estratégicamente cómo proteger el empleo, asistiendo justamente a la empresa, asistiendo a las pymes, asistiendo a las dadoras de trabajo para que no se despidiera y para que se mantuviera la planta. Entonces, ahí también hay una mirada atenta a la protección del empleo. El Estado, durante este tiempo, también financió para la producción de equipamiento tecnológico pensando en lo que fue el teletrabajo. O sea, se necesitaba equipamiento tecnológico para el teletrabajo, que fue la modalidad adoptada al principio, yo digo de prepo, porque fue así, después nos enamoramos del teletrabajo y después, obviamente, empezamos a encontrar que el teletrabajo no es ni tan lindo ni tan feo, sino que tiene también algunas cuestiones vinculadas con barreras y obstáculos. Pero acá quiero detenerme en el tercer punto, porque también hubo una mirada estratégica del Estado en un lugar donde yo en este momento tengo el gusto, el honor de desempeñar el cargo como directora de un banco público. El Banco de Inversión y Comercio Exterior, que es un banco de desarrollo, también, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, también pensó que el cómo direccionar los fondos para financiar a determinadas políticas vinculadas con la inclusión de las mujeres en las empresas y en las finanzas. Por eso es que el banco, por ejemplo, durante este tiempo, si bien ya tenía una línea que se llama el programa se llama Mujeres que Lideran, que es un programa que financia desde un lugar, desde lo económico, pero también es un apoyo no financiero a empresas que están lideradas en más de un 50% por mujeres, es decir, que tienen en su capital accionario a titulares a las mujeres, o que tienen un 25% de mujeres en su capital accionario y tienen alguna mujer en su puesto de decisión. Eso también, un banco pensando dónde direccionar el financiamiento, es estratégico si queremos que las mujeres se incorporen también al mercado que hagan crecer sus negocios y sus empresas. Por eso me detuve en ese punto. Exenciones de pago de contribuciones se habló del programa Registradas, así que no lo voy a mencionar nuevamente, pero ese es un programa que la verdad se implementó a partir de este año, es decir, es un programa que lo que hace es motivar la formalización, pero también hay un dato que no es menor y que lo mencionó Sol, la bancarización de las mujeres, que es una brecha enorme entre los varones y las mujeres en la región. Las tasas de bancarización son menores también en las de las mujeres. Con este tipo de políticas, como es el de Registradas, además de que obviamente se incentiva la formalización y se ayuda al empleador o empleadora, dadora de un empleo en casa de familia, también tiene una mirada atenta a la inclusión financiera. La asignación para los trabajadores de la salud, eso es lo que se dio, fueron los que estuvieron en el frente de batalla. La ampliación del seguro por desempleo, también lo mencionó mucho Roxana y lo mencionaste vos, Sol, porque es en realidad igualador. La ampliación del seguro de desempleo, el poner la mirada al trabajador o trabajadora que se queda sin trabajo, es una política
es fundamental para sostener también y equilibrar. Pero me quería detener, y bueno, y el IFE que ya se mencionó. Yo quiero mencionar un punto donde también el movimiento sindical tuvo muchísima incidencia. En la Argentina, porque acá hay compañeros y compañeras de otros países, y lo hemos charlado también en algunos foros de América Latina y del Caribe, discutió en plena pandemia, y que luego fue la ley 27555, que es el régimen legal de contrato de teletrabajo, que no significó que fue un debate tampoco demasiado sencillo, fue un debate que también fue muy resistido por parte del movimiento obrero, y en eso también lo sincero. No es que el teletrabajo se inició en el 2020, el teletrabajo ya existía, pero si uno piensa en términos de porcentajes, había solo un 17% de los trabajadores argentinos que teletrabajaban. Solo un 17%. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué no era necesario? No, posiblemente porque no se habían dado los tiempos del debate para poder discutir realmente un régimen de teletrabajo. Este régimen solamente abarca al trabajo en el sector privado, es decir, el sector público quedó excluido. Y en ese sentido yo debo mencionar un trabajo que se hizo y en el que Graciela de la Rosa ha sido una de las promotoras, que fue un relevamiento de 20, que muchos de ustedes seguramente habrán participado, una encuesta que se hizo a trabajadoras y trabajadores de entidades de fiscalización superior de América Latina, donde se les preguntaba a los trabajadores y trabajadoras cómo había sido el impacto del COVID y el teletrabajo. Y yo quiero mencionar que en realidad hay un dato, que hay más mujeres que actualmente en el control. Es decir, ahí hay un dato positivo, hay incorporación de más mujeres y de participación de mujeres en el control en las entidades de fiscalización. Ahora, un 88% de los encuestados, trabajadores y trabajadoras, mencionaron que si les dieran a elegir y pudieran elegir, teletrabajarían. No es un dato menor. Entonces, son datos como para tomar en cuenta y para tomar luego decisiones. Y me parece como dato importante, más allá de que hay algunas cuestiones que hasta yo en términos personales y gremiales he criticado de la ley, cómo salió, me parece que tuvo una incorporación por el movimiento de las mujeres sindicalistas de perspectiva de género y de perspectiva de cuidados. Es decir, por primera vez una ley que vincula el teletrabajo y pone el foco en una cuestión vinculada con la protección de la cuidadora, de la mujer que en su modalidad va a teletrabajar. A mí no me gusta decir que es teletrabajadora, es una modalidad más de trabajo. Entonces, me parece que es importante mencionarlo, porque en una cláusula específica, y se dio mucho debate, porque al principio no se lo quería incorporar a la perspectiva de género y cuidados, y se logró incorporar. Y hay otra cláusula no menor, que es el derecho a la desconexión. En esta cláusula, lo que marca es algo que uno puede decir que está naturalizado y que ¿por qué ponerlo si tendría que cumplirse? Hay un horario de trabajo, y ese horario de trabajo tiene que ser respetado por el empleado y o empleada y por el empleador. Entonces, fuera del horario de trabajo, hay un derecho laboral del trabajador y trabajadora a desconectarse, porque esa es la forma en que también puede compatibilizar y desplegar un montón de otras actitudes, gustos, ocio, lo que fuera, y que de alguna manera habían quedado, en algunos casos no fue queriendo, nos pasó a todos de estar trabajando a las 3 de la mañana, había que ordenarse, hubo un tiempo en que necesitamos todos ordenarnos. Ahora, es necesario también ponerlo en una ley, y se puso en la ley, y nosotros tenemos que lograr que en cada convenio colectivo también se incorpore. Vamos bueno, este es el de las políticas públicas, en las que a mí me parecía que
era importante mencionar lo vinculado a lo sindical. Ahora quiero ir puntualmente a la próxima placa, porque es la que tiene que ver con los desafíos del sindicalismo. Y acá no estamos los sindicatos o los dirigentes sindicales solos en el mundo. Necesitamos de nuestros compañeros y compañeras que acompañen también estas demandas. Y al revés, que nos demanden para nosotros también poder reclamar por mejores condiciones de trabajo. Desde los sindicatos, por supuesto que no podemos actuar solos, actuamos motivados, por supuesto, por nuestra vocación sindical, movidos por nuestros compañeros y compañeras a los que representamos, pero también en sinergia con nuestros empleados, con los empleadores, con el Estado, y como lo decía, en una alianza constante, ¿sí? Si vamos a los objetivos del desarrollo sostenible, a mí siempre me gusta decir que uno de mis preferidos es el objetivo 17, porque es el que habla de las alianzas para el logro de los otros 16 objetivos. Y entonces yo me planteo, nos planteamos, bueno, ¿cuál es el rol del sindicalismo en los impactos de la pandemia? Y ahí es donde nosotros tenemos que replantearnos también cuál es nuestro accionar y cómo debe ser nuestro accionar. Yo identifiqué algunas de las cuestiones que a mí me parecían que eran importantes. Uno de ellos es el que tiene que ver con el impulso y la generación de formación continua. ¿Por qué pongo formación continua como una necesidad de que desde los sindicatos lo hagamos? No solo, siempre con el empleador. Por suerte, muchas veces contamos con empleadores. Ejemplo, la Auditoría General de la Nación, que acompaña en este proceso de capacitación y formación de nuestros compañeros y compañeras. Pero podemos encontrarnos también con otros interlocutores que no responden de la misma manera. Entonces hay que ponerlo como un gran desafío, intentar todo el tiempo la generación de la formación continua. Y por otro lado, hay un dato que no es menor, que cuando nosotros hablábamos con nuestros compañeros al inicio de la pandemia, una de las mayores demandas que detectábamos de nuestros compañeros era que ellos querían fortalecer sus competencias y habilidades vinculadas a las nuevas tecnologías. Es decir, había mucha falencia de habilidades vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación. Tal vez sabían mucho de algunas cuestiones vinculadas con algo, pero no sabían usar un Zoom, o no sabían usar ir a una sala de reunión cuando nos reuníamos. Me hago cargo porque me pasó exactamente lo mismo a mí. No lo había tenido que usar casi nunca, entonces es obvio que cuando uno no está familiarizado, es lógico que no actúe de la misma manera. Por eso, una de las demandas fue esta, y esa es una demanda a la que hay que responder. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la adaptabilidad, porque esto ya llegó para quedarse. Hay aplicaciones que llegaron para quedarse y van a ser dinámicas y van a ir creciendo y se van a ir complejizando. Entonces nuestros compañeros necesitan esa formación continua. Otro de los puntos que pongo, y ahí lo voy a mezclar un poco, es el impulso y el fortalecimiento de la negociación colectiva. ¿Y qué quiero decir con esto? La negociación colectiva es, y no porque lo dice la OIT solamente, sino porque creo que todos los que somos sindicalistas estamos convencidos, es la herramienta más poderosa de la protección de nuestros derechos laborales. Es la más poderosa herramienta para abordar no solo las condiciones, sino que no se afloje un centímetro en los derechos que adquirimos. Por eso es importante mencionar que es un desafío del sindicalismo también dar impulso en los lugares donde no existe negociación, incorporarlo y fortalecer en los lugares en los que sí hay un canal de comunicación y de negociación entre la patronal y la parte sindical. Incorporando, yo puse acá 2 o 3, pero fundamental, y la experiencia de la pandemia nos dejó esto. Importante que discutamos, cuando discutimos algunos términos de la negociación colectiva, cómo vamos a implementar el teletrabajo. Hagámoslo, pero hagámoslo participativamente, escuchando a nuestros compañeros y compañeras, cuál es su querer, su deseo, y también qué es lo que necesita el organismo, qué es lo que necesita el empleador.
Ahora, tiene que tener perspectiva de género. Si nosotros implementamos el trabajo a distancia o trabajo remoto, tiene que tener una perspectiva de género. Otro de los puntos es la implementación del convenio 190, es decir, la participación activa de los sindicatos, y acá ahí me pongo sí como sindicalista, la participación activa en la elaboración no solo de los protocolos, sino también en los comités de abordaje de violencia en el ámbito laboral con una perspectiva de género. Acá yo quiero mencionar la experiencia de la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación tuvo protocolo de violencia, de prevención de violencia y conformación de un comité de prevención de violencia antes de que se aprobara el convenio 190 en Ginebra. Antes del 2019 ya teníamos un protocolo que hoy está enriquecido, que tiene incorporada toda la perspectiva del convenio 190 y la recomendación 206, tiene una mirada en cuanto a los principios que dieron lugar a esa aprobación histórica que es el convenio 190 y por la que las mujeres sindicalistas hemos peleado por una década y más de una década por ese convenio 190. Entonces, mencionar que, por supuesto, hoy tenemos un protocolo, tenemos un comité, pero tenemos que seguir activos involucrándonos, comprometiéndonos también desde la parte sindical. Y un tercer punto es la participación, yo lo puse ahí, pero es la participación del sindicato también en colaboración con la patronal en la elaboración de los protocolos de salud y de seguridad. No puede haber un protocolo de seguridad y salud en la que no intervenga un sindicato o el sindicato del sector. Y miren, el 10 de junio, no sé si ustedes sabrán, de este año, una de las buenas noticias que nos dio la OIT en su asamblea es que hubo una resolución muy importante que incorporó justamente a las cuestiones vinculadas con la salud y la higiene como uno de los principios rectores y fundamentos del trabajo, del trabajo, sí, del mercado de trabajo. Es decir, está incorporado la salud y la seguridad e higiene al mismo nivel, por ejemplo, que el derecho de sindicalización, o el derecho a la negociación colectiva, o la abolición del trabajo forzoso, o la abolición, como hablaba Pamela, del trabajo infantil. Es decir, tenemos herramientas internacionales para trabajar juntos desde lo sindical, en cooperación con la patronal, para que este principio rector, que ahora se incorpora como fundamental, digo yo, como fundamental y fundacional, y obliga también a los países también obliga a los países que son miembros pero que no han suscrito estos convenios que yo les menciono. O sea, obliga a todos a tomarlo en cuenta como un principio y fundamento rector del trabajo. Diálogo social en realidad tiene que ver con todo lo que venimos hablando, pero yo quiero detenerme en el punto vinculado con el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la Nación hay un proyecto que fue elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional, que se llama, que nosotros le decimos la ley Cuidar en Igualdad, que es un proyecto que es muy ambicioso, que es muy perfectible, por supuesto, como todo lo que va al Congreso, se discute, se debate, se perfecciona, se alimenta, pero que es muy importante desde el movimiento sindical y desde las mujeres sindicalistas que apoyemos la creación de un sistema integral de cuidados. ¿Qué significa tener un sistema integral de cuidados? Es tener un sistema integral que sea transversal a todas las políticas como las que hablaba Sol. Cuando nos sentamos en una mesa, que son las mesas interministeriales, donde están todas las miradas para estar enfocados en una problemática determinada y solucionarlo. Eso es diálogo social también, eso es alianza constructiva. Entonces, este proyecto, que se llama Cuidar en Igualdad, podrá tener algunas cuestiones que se pueden debatir, pero es importante debatir, por ejemplo, la ampliación la modificación del paradigma de las licencias. O sea, no solamente pensar que tenemos que ampliar la licencia por paternidad y con eso quedarnos tranquilos. No,
cambiémosle el foco, no es licencia por paternidad, es corresponsabilidad, es compartir, es licencias coparentales, digámosle la manera que querramos, pero tenemos que avanzar hasta terminológicamente para poder avanzar también en la cultura organizacional, en la cultura organizacional de los sindicatos y también en la cultura de nuestra sociedad. Entonces, yo lo menciono porque me parece que, insisto en que tenemos que visibilizar estas cuestiones como prioritarias en donde los sindicatos vamos a tener un rol fundamental y queremos tener un rol fundamental. Insisto que tenemos que fortalecer, lo decía Gisela de ELA, con la que trabajamos mucho con nuestro sindicato, con APOC, hicimos varias capacitaciones de cómo fortalecer la agenda de cuidados, pero desde una mirada sindical. Porque ustedes miren, y yo lo respondo de esta manera, ¿por qué tendríamos los sindicatos que pensar en poner en el centro la agenda de los cuidados? Porque es el corazón de muchas de las desigualdades laborales que después nuestras compañeras tienen. Es la consecuencia de muchas de las desigualdades en sus trayectorias laborales, por ejemplo. En no poder llegar, no porque no tengan la capacidad, sino porque no les da el tiempo para llegar. Ya termino, pero quiero mencionar algo que tiene que ver con el desarrollo, que también se mencionó en el panel anterior. Tenemos que acelerar el desarrollo comprendiendo el desarrollo como el crecimiento sostenible, inclusivo. Si nosotros queremos un país desarrollado en la Argentina, tenemos que pensar de una manera de incluir a todos. Y en ese sentido, este desarrollo no es posible sin nosotras. Lo lamento, sin nosotras no es posible ese desarrollo. El desarrollo sostenible tiene que ser en igualdad. Y si bien estamos ante una nueva normalidad, que gusta decir esto mucho, que estamos ante una nueva normalidad, también estamos ante una nueva gremialidad. Y esa nueva gremialidad nos pone la vara mucho más alta a los sindicatos. Esta nueva gremialidad tiene que ser una gremialidad mucho más cercana a nuestros compañeros y compañeras que necesitan y nos demandan otras cosas. Y esta nueva gremialidad también tiene que ser aquella que le resuelva en serio los problemas y las injusticias a nuestros compañeros y compañeras. La única manera, y con esto termino, y me parece que quisiera transmitir este concepto y esta convicción, que la única manera de acelerar el logro de terminar con la pobreza en el mundo es con más y mejor participación de las mujeres en el mercado laboral. Si nosotras no incluimos a las mujeres con mejores empleos, no precarizados, en mejores puestos de decisión, no vamos a llegar al desarrollo que nosotros y nosotras aspiramos. Muchísimas gracias.